Bienvenido a otro video de Fuego Verdadero. En este video estaremos viendo si la Biblia habla de unicornios o no y cuál es el verdadero significado del unicornio. Una de las preguntas que los intriga muchas veces cuando vemos esa palabra es que ¿habla la Biblia de unicornios? Bueno, la respuesta es sencilla y simple. Sí, la Biblia habla de unicornios, pero no de este tipo de unicornio, sino de este o estos tipos de unicornios. Ustedes me dirán, ¿qué? Pero eso es un rinoceronte. Así es, pero verán, en los diccionarios de la actualidad, la palabra ha sido cambiada de su significado original, por cómo la cultura los toma y han olvidado el contexto original. En este diccionario nos dice, la traducción en inglés, unicorn, a mythical horse-like animal with a single horn growing from its forehead. Veamos la traducción en español. Nos dice unicornio, un caballo mítico como animal con un solo cuerno en su frente. Este diccionario de la actualidad o actual nos habla de este tipo de unicornio. Pero este animal es mítico, ficticio y no es real. Ahora verán, la Biblia menciona al unicornio 9 veces en los libros de Números, Deuteronomio, Salmos, Isaías y Job. Y por este motivo muchos ateos se burlan de la Biblia, pero es porque no saben el verdadero contexto. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores como Michael Shermer, un famoso ateo escéptico, el cual debatió a Ken Hovind, un famoso creacionista científico, en la Universidad de California en el año 2004. Él dijo lo siguiente. By the way, where are the unicorns that are referred to in the Bible? Where are those, either in the fossil record or today? I'd like to see one of those. Another one of those interesting tests that continues to get failed. Si nos vamos a un diccionario del año 1828, Noah Webster se llama el diccionario, cual es uno de los primeros versiones de diccionarios, y buscamos la palabra unicornio, nos dice lo siguiente. Nos dice que el unicornio es un animal con un cuerno, los manóceros. Este nombre se aplica a menudo a los rinocerontes. ¿Ven cómo esta definición no habla acerca de un caballo o una criatura como caballo o un animal mítico o una criatura ficticia? Ni siquiera habla de una mitología griega, pero sino que dice que este es el nombre que se le aplica a un rinoceronte. Ahora ustedes me dirán, o sea que el rinoceronte es unicornio, pero el rinoceronte tiene 2 cuernos, no tiene uno. ¿Cómo esto puede ser un unicornio? Bueno, si buscas el significado de un rinoceronte en el mismo diccionario del año 1828, nos dice que el rinoceronte es un género de los cuadrúpedos de 2 especies, una de las cuales, el unicornio, tiene un solo cuerno casi erecto de la nariz. Este animal, cuando se crece por completo, se dice que es de 12 pies de longitud. Existe otra especie con 2 cuernos, el bicornis. Ellos son nativos de Asia y África. Entonces, de acuerdo a este diccionario, existen 2 especies, el rinoceronte de un cuerno, unicornio, y el rinoceronte de 2 cuernos, el bicornis. Entonces, básicamente, si miras un diccionario de 200 años atrás y buscas la palabra unicornio, nos dice que es un rinoceronte, y si buscas la palabra rinoceronte, nos dice que es un unicornio. Así que si la definición de la palabra ha cambiado por los últimos 200 años, no hace sentido aplicarle la definición actual a la traducción de la Biblia, que tiene alrededor de 105 años, la Reina Valera antigua o la Reina Valera 1909. Eso es algo ilógico. E incluso ahora, en la actualidad, el nombre científico de rinoceronte asiático de un cuerno es rinoceronte unicornis, y Diceros bicornis es el nombre científico de un rinoceronte de 2 cuernos.
Pero, ¿de dónde vienen esos nombres científicos? Bueno, unicornis y bicornis vienen del lenguaje latín. Eso es muy interesante, porque en Salmos 92:10 nos dice esto: pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio, seré ungido con aceite fresco. Si tú buscas este mismo versículo en la Biblia de latín, el verbo que se está usando aquí es unicornis. Unicorni es el mismo nombre científico que se le da al rinoceronte asiático de un cuerno. En Job capítulo 39 versículo 9, Dios hablando a Job le dijo: ¿querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? Si buscas ese mismo versículo en la Biblia latín, la palabra que se usa para el unicornio es rinoceros. Interesante. Rinoceros, unicornis. Rinoceros, unicornis. En la Biblia existen 5 diferentes palabras de latín que se usan para describir a rinoceronte: rinoceros, rinocerotis, rinocerota, unicornium, unicornis. Estas 5 palabras son usadas cuando la traducción de la Reina Valera 1909 solamente nos dice unicornio. Aquí tengo un libro del año 2003 titulado The Return of the Unicorn, o El retorno de los unicornios. En la portada de este libro podemos ver unas imágenes de rinocerontes. Este libro solamente es del año 2003. Lo puedes encontrar en amazon.com. Esta es una imagen de un animal que los científicos ahora le llaman The Giant Unicorn, o el unicornio gigante. Es una especie extinta de un rinoceronte gigante de un solo cuerno. Su nombre científico es Elasmotherium sibiricum. Y en sí, esta es una de las criaturas que los científicos creacionistas como Ken Ham piensa que es mencionada en la Biblia. Ken Ham es el presidente de Answers in Genesis, o Respuesta en Génesis, y fundador del Museo Creacionista. Es una organización en la cual se encarga de defender el evangelio a través de la ciencia. Y esta es la criatura la cual él cree que es mencionada cuando Dios está cuestionando a Job en el libro de Job, capítulo 39, versículo 9. Y dice: ¿querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? ¿Atarás tú al unicornio con su coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fortaleza? ¿Y le fiarás tu labor? Pero en sí, la pregunta es: ¿por qué algunos de los versículos en latín mencionan rinoceros y en otros dice unicornios? Bueno, en Salmos 92:10, de acuerdo con el contexto, está hablando de un animal con un cuerno, porque dice frases como mi cuerno. Allí es donde se usa la palabra unicornis. Pero en sí, en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 17, está hablando de un animal de 2 cuernos, porque el contexto nos dice sus cuernos de unicornio. Y continúa diciendo: ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manases. Básicamente lo que está diciendo es que los hijos de José son los 2 cuernos de José. Efraín y Manases son los 2 hijos de José. Ahora, si vemos en el contexto hebreo, la palabra unicornio es singular, pero la palabra cuernos es plural. Básicamente está indicando que los cuernos en plural son del unicornio singular, pero el unicornio solo tiene un cuerno. Eso significa que no es un unicornio, y por ese motivo el contexto en latín no dice unicornis, pero sino rinocerotis, hablando de rinoceronte de 2 cuernos. Y en realidad esto hace perfecto sentido, porque el rinoceronte de 2 cuernos tiene un cuerno grande y un cuerno pequeño. Ustedes ven, en Génesis capítulo 48, versículo 19, Jacob profetizó que Efraín sería mayor que Manases. Él dijo que Manases sería engrandecido, pero Efraín sería más grande que él. Él dijo que Manases sería como pueblo, pero Efraín como multitudes de naciones. Y después, más adelante, en Deuteronomio capítulo 33, Moisés está confirmando que Efraín es mayor que Manases, porque Moisés dijo los 10 millares de Efraín, pero los millares de Manases.
confirmando que la profecía de Jacob sí era real. Efraín sí era más grande que Manasés. Y en el latín nos da una imagen de José, que los cuernos de José son como los cuernos del rinocerotis, el rinoceronte de dos cuernos, que tiene un cuerno grande y otro pequeño, el cuerno más grande representando a Efraín y el cuerno más pequeño a Manasés. Pero en sí, la Reina Valera 1909 sí tiene un error, pero el error no es que menciona al unicornio, un animal mítico, sino que menciona en todo el contenido de los versículos al rinoceronte de un cuerno o al unicornis. Pero cuando el contexto se ve en los versículos es que en realidad está mencionando a los dos tipos, unicornis o los rinocerontes de dos cuernos. Pero por esta perspectiva no vamos a decir que toda la Biblia tiene error. No, estas solamente son traducciones, pero el contenido de los textos originales no tienen error. Sabemos que el contenido de los textos originales fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fueron perfectos o son perfectos. Las traducciones fueron traducidas por los hombres. Así que si hay errores en las traducciones, no significa que el contexto original e inspirado por Dios, el cual es útil para enseñar, tenga errores.